Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Vamos a tomar del verso 1 en adelante. Romanos, capítulo 8, verso 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te damos gracias, Padre, por estar aquí. Hemos leído tu palabra y ahora estamos todos como un solo hombre para oír lo que tú tengas que decirnos. Sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento y nos sea dado ese espíritu de revelación en el conocimiento de todo lo que tú nos hables en este día. Creyendo que así lo harás, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Y siéntense, mis hermanos. Amados hermanos, nosotros venimos hablando de hace un tiempo de que vamos a entrar en el conocimiento de la palabra de Dios en una manera en que no tienen idea ustedes y de que vamos a tener que hacer una obra y Dios va a hacer una obra en nosotros y nosotros vamos a tener que hacer una obra que verdaderamente yo no sé cómo explicarlo, pero no creo que sea el momento para que expliquemos estas cosas, ya que si no hacemos y no obedecemos a todo lo que ya hemos aprendido o se nos ha sido enseñado, de nada va a servir lo otro. Pablo en el capítulo 2 y en el verso 6 en adelante, en la primera carta a los Corintios habla, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, que aunque estemos todos juntos, cuando empecemos a hablar cosas, va a haber quienes no la van a entender. Pero los que hayan ido alcanzando la estatura que para la cual Dios nos estuvo preparando, instruyendo a causa de la predicación de su palabra, ellos podrán entender e irán hacia adelante. Mi anhelo y mi deseo es que nadie pierda nada, pero el pueblo de Dios ya se hace muy lento y muy lerdo para practicar lo maravilloso que oye. Hemos leído este pasaje de la palabra del Señor. Pablo comienza hasta el capítulo 7, del verso del capítulo 1 hasta el capítulo 7 de la carta a los romanos. Pablo viene hablando acerca de la justificación, de sus resultados, habla
acerca de la condición del hombre, como podemos ver capítulo 1, versos 18 en adelante. Habla de lo que revela el Evangelio, la justicia de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios y la ira de Dios, es decir, los juicios de Dios. No hay nada que no esté revelado en su palabra, pero los hombres, bueno, no conocen a Dios, pero ¿qué hay de la iglesia que conoce a Cristo? ¿Cómo puede vivir ignorando todas las cosas que en la palabra de Dios están y en la cual Dios le ha placido revelarlo para que nosotros podamos entender lo que Él ha hecho por nosotros y para que nuestra conducta sea conforme Él la quiere manifestar y sobre todo en estos tiempos? Y llega aquí a este capítulo 8, un capítulo tremendo que comienza: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si lee el último versículo va a ver que dice que nada nos puede separar de Dios. Al hablar de la justificación, de que hemos sido absueltos de toda culpa y cargo, Pablo con toda libertad ya habla en este capítulo 8 acerca de que no hay condenación para los que están en Cristo y que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Nos trae revelación acerca de lo que va a suceder en nuestra venida después que la iglesia sea arrebatada, como la tierra misma también será libertada de su esclavitud, y bueno, y cuántas otras cosas maravillosas que están en este capítulo. Y termina diciendo que nada nos puede separar de Dios en Cristo Jesús. Vemos, dice, ahora pues, después de que habla acerca de la absolución y de todas aquellas cosas, y en el capítulo 7 habla acerca de la debilidad de la carne y que por la ley, la ley no tiene poder para darle la capacidad al hombre para que haga todo lo que Dios quiere, y por más que él se esfuerce que no puede, y termina diciendo Pablo que da gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Entonces cuando comienza este capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Ve? No hay condenación para quienes, para los que están en Cristo. Pero ¿por qué dice? Para los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. ¿Qué pasa con los que andan conforme la carne? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Pero para los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. ¿Qué hay de los que andan conforme a la carne? Ahora vamos a hablar con respecto a eso. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida muestra la ley de la carne, la ley del pecado, y muestra la ley del Espíritu de vida. Y una contrasta con la otra. Vida, la vida natural de cualquier hombre que empieza y termina, y la vida del Espíritu, que es la vida eterna. Amén. Entonces dice, porque en la ley del Espíritu de vida, es decir, que algo hay que Dios ha hecho y que nosotros hemos recibido de Cristo y que nos ha libertado. Estoy hablando así para que lleguemos a un lugar donde quiero llegar, para que vayan entendiendo, pero preste atención, esté atento, porque no sabe si Dios va a volver a hablarle así, porque Dios va a empezar a hacer ya lo que tiene que hacer, ya no hay forma de que se pare esto. Y yo le digo, Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Hemos hablado y estamos hablando, y cuando se acaba ese tiempo, Dios no le avisa, se te acabó el tiempo, sigue adelante, y Él sigue haciendo sus cosas, y sigue haciendo con quienes, con lo que van entendiendo, con lo que van creciendo, con lo que le están agradando. Cuando dijo Jesús, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación,
a Jerusalén. ¿Cuántos años pasaron? 70 años pasaron. Hasta que recién vino el juicio. Pero ya la palabra de Dios estaba en los gentiles. Ni cuenta se dieron. Ellos creyeron que estaban bien así. Ya vamos a hablar de todas estas cosas. Entonces vemos, algo nos libró para que nosotros podamos decir que no tenemos condenación. ¿Qué nos libró? Lo que hemos recibido. ¿Qué recibimos? El espíritu de vida. Es decir, es algo que es permanente. ¿Por qué dice la ley del espíritu de vida? Porque el espíritu de vida es algo permanente y que no se muda ni cambia. Por eso es como una ley. La ley que sacan los hombres pueden cambiar. La ley de Dios no cambia. Dios la dio porque era así, justa, santa y buena, y no la va a modificar. No hay hombre que la pueda modificar. Entonces habla de una ley, así como la ley de la carne y del pecado. Pero veo otra ley que hay en mis miembros, dice Pablo, es decir, la carne. Amén. Que tampoco puede hacer otra cosa que lo malo que sabe hacer. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Algo que está hecho, que está terminado, acabado hasta el final. Me ha librado. Preste atención a lo que estamos hablando porque vamos a hablar de algo muy importante y muy valioso. Me ha librado. No es que nos va a librar, me ha librado, no hay forma. Todo lo que aceptaron a Cristo, que le recibieron y se bautizaron, esto Dios lo ha hecho con ellos. Si ellos se apoderan, si ellos viven en ellos, si lo hacen, si no lo quieren hacer, es su problema. Pero Dios dice lo que pasará a uno y a otro. Y Dios no muda, no se muda, no cambia. Lo que es justo es justo. Magnificó su justicia cuando mató a Cristo en la cruz. Ahí Dios mostró, ¿no es cierto?, lo que era para él, las cosas que no tienen nada que ver con él, lo que era el pecado para él. Él fue el que lo hizo pecado a Cristo y él fue el que cargó el pecado sobre Cristo. Y cuando eso estuvo hecho, no hubo misericordia para nada. Amén. Y lo hizo. Bueno, acuérdense de lo que estamos hablando. Así que la ley del espíritu de vida nos ha liberado, ya liberado, de la ley del pecado y también de ¿qué? De la muerte. Si nos libra de la ley del pecado, por tanto también hemos sido librados de la ley de la muerte. ¿O no es una ley la muerte? La paga del pecado, muerte. ¿Y qué hace la muerte? Cobra sus víctimas. Amén. ¿Alguien puede frenar eso? Por eso dice ley, habla de ley. Es algo constante y permanente y que no cambia. En el mundo los hombres sacan leyes y después sacan otra en contra de la misma ley y todas esas cosas. Ellos lo pueden hacer, pero Dios no. Ya dio su veredicto final. Y allí en la cruz, cuando Cristo murió, y después de ello ya no se modifica nada. Los hombres, miren la iglesia cómo modifican las cosas, miren cómo algunos dicen era para otro tiempo y tantas otras cosas. Mira cómo la gente desobedece, mírelo, pero eso no significa que Dios ha cambiado. Acá está. Jesucristo es el mismo de hoy y por los siglos. Ayer, hoy y por los siglos. No se muda, ¿verdad? Entonces, nada de lo que tiene en su palabra se muda. El verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne.
porque lo que era imposible para la ley no podía librarnos, jamás. La ley no libra a nadie, sino que la ley le hace notorio lo que somos. Amén. Y no tiene ningún poder para que el hombre deje de hacer lo malo que está haciendo. Al contrario, se lo resalta cada día más. Lo resalta, lo hace notorio. Cada actitud del hombre, la ley le hace notar lo que es. Y no le da fuerza ni poder, ¿para qué? Para que el hombre deje de hacerlo. Pero ¿qué dice Pablo? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Es decir, que Dios encontró esa forma. El pecado estaba en la carne, entonces ¿qué hizo? Lo condenó en la misma carne y lo ejecutó. Pero no lo ejecutó en nosotros, sino en su Hijo Jesucristo. Para Dios terminó la historia del pecado. A Jesucristo lo hizo pecado y a todos nosotros nos condenó en él. Por eso que dice Cristo murió por nosotros. Voluntariamente se ofreció, como nunca había pecado, pudo hacerlo. Esto parece decir que lo sabemos todo, pero ¿qué tanto entendemos del valor de esto? Para después ver lo que hacemos. Porque si entendiéramos verdaderamente que no tendríamos las actitudes que tenemos. Mirémonos, piense. La ejecución tendría que haber sido sobre su vida y sobre mi vida. Y sobre todos nosotros. Sin embargo, Dios, ¿qué hizo? Enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces, ¿qué hizo? Lo ejecutó. Cuando Cristo muere en la cruz, por eso él dijo, consumado es para Dios, el problema del pecado se terminó. No hay nada más que hacer. Está todo arreglado y terminado. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, claro, porque la tendencia del hombre era pecar. Y la ley le daba lo que la condenación o la condena que tenía que tener, como las leyes de la tierra, ¿vio? Le dan, si roba, si mata, según lo que hace, ahí son los años o el tiempo de condena que tienen. Pero eso no le da poder al hombre para que no vuelva a hacer lo que hizo. Bueno, así también, la ley que nos muestra el pecado a nosotros, nos muestra lo que somos, nuestra condición, no nos da poder para dejar de hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Porque la ley era débil, entonces envió a Jesucristo. Alguien pagó nuestra deuda. Alguien pagó nuestra deuda. Amén. Y no lo elegimos nosotros, sino que fue Dios. Salió de Dios. Eso es lo grande y lo maravilloso. Dios enviando, Él lo envió. ¿Y a quién envió? A su Hijo. En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y acá viene de donde yo quiero que nosotros nos paremos y a donde vamos a estar hablando. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces vemos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y Pablo se incluye. No dice en vosotros, en nosotros. La justicia de la ley. La justicia de la ley ya fue magnificada por Jesucristo
ante los ojos de todo el mundo y mostrando que Dios es justo. Amén. Bueno, ahora miremos nosotros. Pablo habla para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En el capítulo 5, verso 1 de la carta a los Gálatas, Pablo dice, está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y hemos hablado muchas veces con respecto a ese pasaje y hemos explicado que el significado final de esa palabra es que el que fue hecho libre en Cristo nunca más puede volver a ser esclavo de nada. ¿Me escucha? Ese es el resultado final. Y la palabra final significa que no puede ser esclavo de nada. Pues está firme en la libertad con que Cristo os hizo libre. Dice, y no estéis otra vez sujetos bajo el yugo de esclavitud. Es decir que si alguien sigue siendo esclavo es porque quiere. No porque no tenga el poder porque Dios no lo haya libertado de la esclavitud. Está hablando de la servidumbre del mal. Amén. Pero vamos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ya no se trata de que nosotros cumplamos la ley, sino que la justicia de la ley se tiene que cumplir en nosotros. Es decir, que en nosotros tiene que manifestarse todo lo que la ley de Dios dice. Ya no como tenemos que cumplirla como hombres, no. La ley de Dios está en nosotros. Somos nosotros. La justicia de la ley somos nosotros. Ahí viene, ¿no es cierto?, el problema grande para tantos cristianos en este tiempo. Miramos, nosotros estamos en la carne, amén. La ley del pecado está ¿dónde? En la carne. Pero Dios, en su justicia, mató a su Hijo, así que para Dios el pecado no existe. Por eso está la ley del Espíritu de vida. Al haber terminado Dios con el problema del pecado, aparece el Espíritu de vida para los que reciben a Cristo. ¿Quién sacó a luz la vida y la inmortalidad? Dice, por el Evangelio. Hablando Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 9, verso 10. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Amén. Así que nosotros hemos recibido el Espíritu de vida de Cristo Jesús. Está en nosotros. Amén. Y la justicia de la ley, ¿a dónde está? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa palabra, cumplir o cumpliese, tiene un resultado final. Es decir, estar completo, completar. Pero completar hasta el final, no hay forma de que se quede vacío. Es algo que ya está hecho y hasta el final. Ningún cristiano, escuche, nadie que haya creído en Jesucristo y que se haya bautizado puede negar que esto sea una realidad en él. Esto Dios lo ha hecho. Ahora mirémonos. Pablo habla de la ley del pecado en la carne y la ley del espíritu de vida en la vida espiritual. Amén. Son dos tendencias. Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos bajo esta ley del pecado en la carne. Y por eso que aprendimos y sabíamos hacer lo malo. Amén. Hola. ¿O no es así? Usted sabía hacer lo malo. Por eso lo hacía. Pero lo bueno que dice Dios, nosotros no lo sabíamos. Pero ahora que recibimos a Jesucristo, recibimos esa vida. Esa vida está completa. ¿Cómo es Dios? Así, todo lo que tiene Dios en cuanto a sus atributos, a su justicia, a su amor, a todo lo que Él es, está en nosotros, completo. No falta nada, no hay que adquirir nada y traer nada y tratar de lograr algo, nada. Está todo adentro. Dios lo manifestó. Cristo lo manifestó,
lo manifestó. Y ahora nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es lo que Dios ha hecho con Jesucristo, para que esto sea una realidad en nosotros. Ahora bien, hermano, ¿esto qué significa? Ya no se trata acá lo que era débil por la ley, no. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Es decir, que lo tenemos. Tenemos algo que es más poderoso. Tenemos dentro de nosotros algo que nos libró de todo lo que es malo. De la ley del pecado, de la ley de la muerte, de la carne, todo nos ha librado. Lo que tenemos nosotros es más poderoso que todo ello. En la cruz Cristo mostró que era así. Amén. Ahora la pregunta es, ¿por qué dicen los cristianos que les cuesta hacer lo bueno? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice los que andan conforme a la carne morirán? No pueden agradar a Dios. ¿Por qué dice no hay condenación para los que están en Cristo, no para los que andan conforme a la carne? Tenemos la información, el conocimiento de que todo lo que tiene que ver con la carne Dios lo deshizo y que nos ha dado todo nuevo y que en nosotros y en la vida nueva está el poder. El mismo poder que estuvo en Dios y que está en Dios y que estuvo en Cristo y que está en Cristo ahora está en nosotros para hacer lo bueno. Tenemos la información y el conocimiento de lo que es malo y de lo que es bueno. ¿No nos maravillamos de lo que es bueno? Usted puede agarrar un ejemplo. Viene alguien y le dice, ¿me presta 10 pesos? Porque lo necesita. Usted puede decir, ¿no o sí? Así de simple. No. ¿Me presta? No. Te presto. ¿Ve? Así de simple. ¿Qué tan difícil le es decir no? ¿Y qué tan difícil le es decir que sí? A ver, ¿algo impide a una de las dos cosas que lo haga? Usted puede decir no, listo, y no le da. Amén. Puede decir sí y le da. Si usted dice sí, el mal, ¿puede impedir que usted lo haga? Hola. ¿Ve? Usted puede decir una cosa como la otra, o no, pero los resultados son diferentes. ¿Qué produce a una persona que lo necesita y usted le dice que no? ¿Y qué produce a lo que lo necesita y usted le dice que sí? ¿Ve? ¿Ve que el resultado no es el mismo? Sin embargo, tanto puede decir como sí como no. Pero el conocimiento de nosotros que tenemos en Dios significa que nosotros tenemos que hacer todo lo que es bueno. Porque dice, al que te pide, dale. Más bien cuando sabemos que tiene una necesidad, ¿cómo no ayudar? Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Eso no podemos hacerlo nosotros con los demás. ¿Qué traerá satisfacción a nuestra vida espiritual? ¿Qué traerá gozo? ¿Qué traerá gozo a nosotros y a los demás? Si no es hacer lo que es correcto y recto delante de Dios. Sin embargo, la facultad también para decir que no está. Pero nosotros sabemos que ese hombre que dice que no a todas las cosas buenas que Dios dice, murió en la cruz y que ahora todo lo bueno que está en Dios, que tuvo en Cristo, está en nosotros. ¿Cómo puede ser un cristiano que le cuesta hacer lo que Dios dice? Hay cosas, tenemos que separar las cosas porque el cristiano cree que se va a libertar porque él piense como piensa. No es así. Una cosa es la tentación que por el diablo nosotros tenemos de nuestra naturaleza carnal porque todavía estamos en ella y a causa de ella, de su concupiscencia, somos arrastrados y podemos caer. A eso Pablo le dice, si vieres a alguien cometer falta, restaurarle. A eso. Pero otra cosa es cuando tener la actitud. Usted tiene una actitud, ¿sí o no? ¿Le da o no le da? Pero si piensa, lo necesita, ¿puedo hacer el bien? Así de sencillo, como decirle no, como decirle sí. Si usted le dice que no,
no viene de Dios, ¿en qué vive? En la carne. ¿Le dio rienda suelta a lo malo? ¿Va a agradar a Dios? ¿No le va a causar problemas a causa del Espíritu de Dios que tiene en usted? Seguro. ¿Le importa? ¿Le importa? Los resultados son completamente diferentes. No solamente que le hace un bien a alguien y que lo saca de un apuro o lo libra de algo que está ahí en ese momento, sino que en usted también va a producir algo hermoso. Y no solamente eso, que puede ser ejemplo para quien le dio como para otro que lo estén mirando. ¿O no? La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, está lleno de ellos nosotros, somos todos ellos. Lo que tiene que ver con la carne no tiene nada que ver con Dios. Dios condenó el pecado en la carne. Lo condenó, ¿me escucha? Y lo ejecutó. No existe. ¿Para nosotros sí? ¿No sabemos eso? Sí que lo sabemos. Mire, yo le digo esto porque lo tengo por experiencia en conversaciones. Lo que más problemas tienen con estas cosas son las mujeres. Y sobre todo las mujeres casadas. Me cuesta. ¿Qué le cuesta? Tiene información de que esto es malo. ¿Les cuesta dejar de hacerlo? ¿Sabe lo único que tiene que hacer? Dejar de hacerlo. ¿Y le cuesta hacer lo bueno? ¿No sabe que eso agrada a Dios, que va a traer un beneficio a otro y para su propia vida también? ¿Y a cuánto lo rodean? ¿No lo sabe? Sí que lo sabe. ¿Y por qué no lo hace? ¿No tiene poder? No es como la ley débil. Está el poder en usted para hacerlo y el poder para decirle que no a todo lo que es malo. Ahora miremos, ¿qué es lo que pasa? Que están todos acostumbrados a esto, que creen que lo que les gusta, eso es bueno. Y lo que no les gusta, eso es malo. Y esto se tiene que terminar, porque esto en la vida del reino no es así. En la vida del reino se tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo según Dios. Y aunque a alguien le guste, si es malo según Dios, a nosotros, ¿qué nos sirve saber que nos gusta? Le doy un ejemplo. En mi caso, yo tengo diabetes. No puedo comer cosas que tengan azúcar. Me gusta el dulce de leche. Me gusta, un ejemplo, me gusta, me lo comería con cuchara. Pero me hace mal. ¿De qué sirve que me guste? Si el mal que va a hacer, el gusto no me lo va a sanar. ¿Ve? No todo lo que me gusta me conviene. Gloria a su nombre. Hay gente que hay cosas que no le gusta, sin embargo le sería bueno para ello. Como hacer un ejemplo, va a un médico y le receta una inyección. ¿A quién le gusta que le coloquen una inyección? Hola. A nadie le gusta. Pero sin embargo es útil y le es bueno. Por eso se la recetaron, ¿o no? Y se la colocan, aunque no le gusta. ¿Ve? Pero produce algo que es útil para su vida. Entonces no se trata si me gusta o no me gusta. Se trata si sirve o no sirve, si es útil o no es útil, si es bueno o es malo. Si lo que yo hago me gusta y es malo y perjudica a otro, ¿para qué hacerlo cuando tengo la información de que eso está haciendo mal a otro y a mí mismo también? Cuando puedo hacer algo que sirve a los demás y a mí también. Si no terminamos con esto, no vamos a entrar donde Dios quiere que entremos. Los judíos no entraron. Sin embargo, en Antioquía nació una iglesia que se extendió por todo el mundo.
¿Tenían la ley? Sí que tenían la ley los judíos. Y Jesús les decía, ¿no está escrito en vuestra ley? Pero el problema era que ellos eran malos. Entonces, como eran malos, no quisieron cambiar por lo bueno. Nosotros vamos y miramos a Adán allá en el huerto del Edén y a Eva. No conocían lo que era malo. Dios dijo, si comen de ese árbol morirán. Estaba el árbol de vida. ¿Por qué no fueron a comer de ahí? Iban a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Murieron. ¿Para qué querían conocer lo malo? Conocieron lo malo. Dios conoce lo bueno y lo malo. Amén. Pero no hace lo malo. Así tenemos que ser nosotros. Conocemos lo bueno y lo malo, pero ¿para qué hacer lo malo? Justamente malo. El hacerlo a alguien le hace mal. Y si no le hace mal a nadie, a nosotros mismos nos hace. Siempre hace mal lo malo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No andamos conforme a la carne? Nacimos del Espíritu. ¿Qué sentido tiene andar conforme a la carne cuando Dios condenó el pecado en la carne? Mire, tiene que pensar eso. Dios condenó el pecado de la carne. ¿Qué pensamiento carnal le sería útil a usted o le puede ofrecer a Dios? A ver, ¿cree que Dios le va a tomar algo que usted venga del pensamiento carnal porque a usted le parece? Ah, no, mire lo que hace la iglesia, mire todas las cosas, cómo hacen. Miren aún los